Bueno, las Montellas. La gran diferencia que existe entre la Montella con las otras es que el macizo articular cúbito-humeral, la superficie articular del cúbito, del olecranon, está intacta. Y lo que se luxa es el radio. Hay una clasificación de Vado. Muchas de estas lesiones son más comunes en los niños. La más común es la tipo 1 con una luxación anterior. Y la desviación de la cúpula radial va a estar determinada por cómo se desvíe la fractura del cúbito. Júpiter también tiene una clasificación para los que son estudiosos, las más proximales a la altura de la coronoides, pero la superficie articular intacta, metafisaria, conminuta y la distal a la coronoides. Pero lo que define a la Montella es la unidad anatómica, la preservación del macizo articular del olecranon y la luxación de la cúpula radial. Acá tenemos algunos ejemplos en niños, acá arriba uno de adulto. Vamos a discutir este caso, creo que es el último caso que yo tengo para presentar. Tenemos una fractura de radio, la fractura distal a la coronoides. Reemplacé la cabeza del radio porque estaba muy conminuta y bueno, reparé esto con una placa. ¿Alguien hubiera hecho algo distinto a esto? ¿Alguno de ustedes? ¿No hiciste tomografías? Sí. Las hice, pero no las puse en la presentación, Capo. Siempre le hago tomografías a la... Fundamental, sí. Porque me ayuda a saber la morfología de la cabeza radial. Si tiene más de 3 fragmentos, la reemplazo. Bien. ¿Y cómo se estabilizó la articulación? Nada más hiciste la osteosíntesis, probaste la estabilidad intraoperatoria y quedaste satisfecho y más nada. Sí. Una vez reducido, estabilizado, esto lo hice por un abordaje totalmente posterior. Una vez reducido y estabilizado el cúbito, hice una fluoroscopía para ver la estabilidad de la articulación del radio con el capitellum y bueno, estaba estable. Lo inmovilizo con una valva larga, pero con el antebrazo en pronación. Eso es lo que aprendí semipronado, porque si lo haces en supinación ahí se puede poner mucha tensión en los ligamentos laterales. ¿Y no te gusta utilizar un fijador interno y darle movilidad inmediata, activo al paciente, y le da estabilidad y le da movilidad? Yo le hubiera puesto un fijador interno. ¿El fijador interno de Orbey? Sí. No tengo experiencia con ese fijador todavía. Bueno, en Boca Ratón, te invito a que lo pruebes. Rodrigo. Es que te da estabilidad y te da movilidad inmediata. Cuando tú dijiste, es verdad, es mejor un codo estable que la movilidad, pero si puedes alcanzar las dos, entonces estamos en un estatus ideal, porque el estabilizador interno está indicado a quitárselo a las 8 o 12 semanas, pero hay pacientes que no se lo quieren quitar nunca, se sienten cómodos con ello y se sienten confiables y lo empiezas a movilizar a la semana. En una semana el paciente inmediatamente empieza a hacer terapia y puedes reconstruir el complejo lateral, bien sea con túneles óseos o con ángulos, como tú quieras, y lo vas a reconstruir sobre el punto isométrico del complejo lateral lunar. Entonces, me parece una excelente alternativa. Sí, la es, pero no está libre de complicaciones. De hecho, en el año 2019 fui a la Clínica Mayo con Murray y quién estaba ahí. O'Driscoll, hacer un curso sobre codo y hicieron cirugías en vivo, ¿no es cierto? La transmitían al auditorio y una de ellas era una
una cirugía con un fijador interno que había fallado. Porque por ahí no se publican tantas las complicaciones. Pero me gustaría tener más la prueba del tiempo sobre ese fijador interno. Yo lo vengo viendo. Fijador interno tiene 10 años de uso. Sí, pero el último trabajo se publicó en el 2019 precisamente. El fijador interno tiene mejoras, se han fortalecido las bisagras. Ah, bueno, puede ser. Y ser. Bueno, complicaciones tiene AstraZeneca, tiene Pfizer, y son 7 millones, no, 10 seguro, millones. pero yo, siempre hay. Voy a ver esa publicación porque no estaba al tanto de que había una publicación. Te la hago llegar, la tengo disponible ya, me das tu correo y te la hago llegar. Dale, porque quiero usarlo, fundamentalmente porque el fijador externo que yo uso con la bisagra tampoco es cómodo, ¿no es cierto? Me parece que ese fijador interno con bisagra no tiene nada afuera, le da estabilidad, pero por favor, sí, mandame ese trabajo, por favor. Te voy a mandar ese y te voy a mandar uno que hizo ahorita Riders para el uso del fijador medial. Él lo hizo en cadáveres. Todavía no lo ha hecho, sí, pero su colocación para la inestabilidad posteromedial. Y lo colocó por medial. Allí te puedo decir algunos trucos que yo pues trabajo bastante en el laboratorio con eso. Pero me das tu correo y te lo envío inmediatamente. Dale, sí, rodrigovanegas@yahoo.com. Ok, te lo envío. Muy bien. El doctor Robinsky quería decir algo, me parece, Rodrigo, o quería preguntar algo. Sí, ¿quién? ¿Está? El doctor Robinsky. Sí, una cosa que me encanta en este caso. Rodrigo, ¿puede volver la radiografía, por favor? Sí, una cosa que me ayuda mucho es que hay un fragmento de la una que es abulsionado por el braquial. Siempre que yo pongo, en este caso, yo tengo 5 o 6 casos así de fractura luxación transolecraniana. Lo que me ayuda mucho son circulations. Me parece que usted ha hecho una circulation con Aciflex. La hago, ¿te crees? La hago con 2 o 3 fíos de Eti-Bond number 5. El amarro por bajo de la placa. Esto me ayuda mucho porque yo tengo unos casos en que yo usé, como me parece que usted usó, un parafuso interfragmentario, pero no fue suficiente. Esta circulation, ¿qué te parece hacer 2 de esto y no solo una? Esto es un Aciflex, es un hilo de Aciflex. No, es un alambre quirúrgico. Sí, bueno. Sí, son recursos muy importantes. También yo lo he hecho con una estructura de Fiberware, que es muy fuerte, muy resistente. Pero sí, acá me valide esto para mantener este fragmento más estabilizado. Lo que hago es que yo, en mi hospital público yo no tengo Fiber porque es caro. Yo tengo Eti-Bond número 5, pero no uso una, lo uso 2, a veces 3, y me ayuda mucho. Sí, Rodrigo, sí. ¿Podés mostrar la inicial, la prequirúrgica? Bien. Yo quería reforzar algunos conceptos muy importantes que se están diciendo. Primero, que esto debe diferenciarse básicamente de lo que es una fractura transolecraneana, porque aquí hay, además de la fractura cubital y de la cúpula, hay lesiones ligamentarias y hay una disociación radiocubital proximal, que es lo que diferencia esta lesión de las transolecraneanas, anterior o posterior. Lo que acaba de decir el doctor Robinsky es muy importante en cuanto a la estabilidad mecánica del montaje,
sea, uno va a estabilizar, y acá uniformemente se utiliza una placa anatómica larga para el cúbito, pero es muy importante estabilizar ese fragmento posterior, parece un ala de mariposa, si lo podés señalar ahí adelante, que es el fragmento al cual se hacía referencia el doctor, y que en realidad es lo que le confiere estabilidad al montaje, y de alguna manera, con tornillos, con cerclajes, es fundamental estabilizarlo y es el elemento que aporta la estabilidad, evitando el colapso en varo de la fractura si es que este fragmento queda flotando y queda suelto. Doctor, Sí, doctor, sí, no, sí. Doctor Miguel, Sí. la verdad es que lo que usted ha dicho es absolutamente fundamental, pero te digo más, intraoperatoriamente, cuando se pone la placa, pero cuando se fixa este fragmento avulsionado por el braquial, la estabilidad clínica es estupenda, es un game changer. Claro. Es un game changer. Coincido. Así que la mensaje para los jóvenes es que una placa no es suficiente, aunque se necesita hacer un takedown de este fragmento. Y te juro, en mi opinión, es la parte más difícil de la cirugía. Es difícil, no es fácil. Coincido, y la estabilidad mecánica que provee ese fragmento es fundamental. Y el otro concepto que me parece importante es que esta fractura, obviamente, por la luxación o la subluxación posterior del radio, tiene una lesión ligamentaria contralateral en el compartimiento lateral que hay que reparar, al igual que la fractura de la cúpula del radio. Y a nivel medial, habitualmente ahí se ve un fragmento intermedio que seguramente está prestando inserción distal al complejo ligamentario y sobre todo a la banda oblicua anterior del complejo ligamentario medial. Es decir, que en este caso no hay lesión ligamentaria, pero sí hay que ser muy estrictos en la estabilidad de todos estos fragmentos para no dejar un codo inestable secundariamente, ¿no? Lo que ocurre, doctor Capo, es que, bueno, en primer lugar, está descrito que cuando ocurre una luxación de este tipo, la banda, el ligamento medial también está comprometido. Sí. Lo que pasa con el ligamento medial es que él está prácticamente sobre la faceta de la coronoides, y si se logra una buena estabilidad lateral, cuando se alcanza, pues en el caso que yo sugería de usar un fijador interno y hay una buena estabilidad lateral, entonces se puede dejar de esa manera si está estable suficientemente. Si no hay estabilidad, se han visto casos en que se ha colocado un doble fijador interno de codo en caso de que sea muy inestable. Hay un factor acá que está demostrado que a veces hace fallar este tipo de osteosíntesis en el cúbito, que es que no tomamos a veces en cuenta la fuerza enorme que ejerce el tríceps en la tracción del fragmento, y a veces eso hace que falle. Hay placas que a veces son muy rectas y el paciente tiene un ángulo PUDA un poco más pronunciado y no se hace una buena adaptación, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque lo primero que dijo el doctor Vanega en su presentación es la base de todo esto, que es la anatomía, y hay que entender la anatomía. Esas clasificaciones y todo esto, eso es mucho más fácil recordar que entender. Y estas son patologías que hay que entender. A mí no me importa si es Montegia A, Vado 1, Vado 2, 2A, 2B, la de Júpiter. Si no lo entendemos, no hacemos nada con repetirlo. Es más difícil entender. Y por eso hay que tomar en cuenta esos factores anatómicos e ir en la cirugía poco a poco. Se reconstruye, se prueba la estabilidad, se prueba lateral, se prueba medial, y cada paciente es distinto. Perfecto. Rodrigo. El resultado final y pasamos a las preguntas.